Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Hago este video para platicarles un poquito, compartirles algunas ideas en torno al manejo del estilo de estación APA. Hago esto porque en algunos de los trabajos que me han entregado he encontrado algunas cosas que creo que podrían mejorarse y a fin de ayudarles, pues está este video. Bien, en el video vamos a ver tres cosas que son las cosas que se ven implicadas en el manejo del estilo APA. Primero que nada, y por razón de que es lo más sencillo, vamos a ver las notas de pie de página, después el manejo de citas y referencias dentro del texto y por último el apartado de referencias bibliográficas o la bibliografía, que es lo que se presenta al final del documento. Las notas de pie de página en el estilo APA se reservan únicamente para aclaraciones, ¿sí? Como dice aquí, para aclarar una idea que sea excesivamente largo para ponerlo entre paréntesis o cuando pueda romper la armonía del párrafo. Voy a poner un ejemplo aquí. Tengo aquí la encuesta nacional de discriminación de NADIS y supongamos que yo voy a escribir un texto sobre la discriminación en México. Entonces pongo la discriminación. A ver, tengo en México. Ese sería el tema. Y podría decir yo, a ver qué me marca aquí. Ah, está en language. Bien, supongamos entonces que vamos a hablar sobre la discriminación en México y podría comenzar presentando la encuesta nacional de discriminación y podría decir lo siguiente: para analizar el fenómeno de la discriminación en México se llevó a cabo la encuesta nacional de discriminación, que es la ENADIS 2010. A ver, nada más para aclarar esta referencia, estamos hablando de la ENADIS 2010 y esta se publicó en 2011. Entonces aquí yo tengo que poner la referencia 10, 2011. Se llevó la encuesta nacional de discriminación en el año 2010. En este caso, yo voy a dejar la referencia 2011 porque a pesar de que es la encuesta de 2010, fue publicada en 2011. Esta encuesta, o a ver, aquí puedo aprovechar para utilizar el pie de página. Como decía, el pie de página es para poner aclaraciones que serían muy largas dentro del texto. Entonces, en la cita de pie de página, lo que voy a hacer en este caso es aclarar cuántas personas fueron encuestadas. Entonces, aquí está, se llevó a cabo del 14 al 23, del 14 de octubre al 23 de noviembre y se visitaron tantos hogares y tantas personas. Entonces, como pie de página, referencias, pie de página, esta encuesta incluyó un total de 52.095 personas. 52.095 personas pertenecientes a 301 municipios de las 32 entidades federativas.
país. Y en este caso, mira aquí un error, como esa información la obtuve de la encuesta, tengo que poner también la referencia. Y bien, como vieron entonces, aquí lo que yo hice fue incluir una nota de pie de página para poner una aclaración que tal vez aquí arriba no sería muy prudente ponerla. Y básicamente ese es el uso que se le da a las notas de pie de página. Con esto quiero decir que las notas de pie de página no se van a poner las referencias, ni digamos las referencias bibliográficas, como en otros estilos de citación. Aquí únicamente es para las aclaraciones. Y bueno, vamos a continuar. Decía de las notas de pie de página, deben incluirse solo si fortalecen la discusión y comunican una sola idea. Si por el contrario expresan un conjunto de ideas o demuestran una ecuación, entonces el texto principal o los apéndices son el lugar más apropiado para incluir aquello que se desea poner en pie de página. O sea, no vamos a poner un gráfico acá abajo ni una figura. Tampoco vamos a poner, por ejemplo, en este caso de la encuesta, si queremos incluir el cuestionario que se aplicó, entonces pues lo más apropiado sería incluir un apéndice o un anexo. Pero bueno, evidentemente esto aplica para textos más largos, ¿sí? Una tesis, por ejemplo, o un trabajo de investigación más profundo. En nuestro curso pues generalmente trabajamos con ensayos o con artículos y este tipo de escritura es más breve y generalmente no incluye fotografías, figuras, imágenes, tablas, ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces ahora sí avanzamos en el siguiente punto, que es las citas y las referencias dentro del texto. Vamos a comenzar con las citas y existen dos tipos de citas, las citas no textuales y las citas textuales. Las citas no textuales son como lo que yo hice aquí hace un momento, ¿sí? Como pueden ver, aquí utilicé una referencia. ¿Por qué? Porque en este caso estoy citando a la encuesta nacional de discriminación de 2010, pero sin utilizar una cita textual, ¿sí? Y este tipo de citas, por ejemplo, aplicarían si yo hago, por ejemplo, referencia a la ética y yo pongo una referencia del texto de Rachel's. Aquí yo estaría aclarando que la perspectiva de definición de la ética la estoy siguiendo desde la perspectiva de Rachel's, porque hay muchos autores que hablan sobre la ética. Entonces aquí, con esta cita textual, yo digo, cuando hablo de ética, hablo desde la perspectiva de Rachel's. Así es como funcionan las citas no textuales. Incluso podríamos poner, por plantear solo un ejemplo, si yo digo las clases sociales, aquí yo puedo citar a Marx, ¿sí? Porque pues él es quien ha hablado ese tema, ¿no? Entonces habría que buscar una obra de Marx en donde hable sobre las clases sociales. Por ejemplo, creo que es el capítulo 42, en el Capital, en el capítulo 52, así es. Bueno, supongamos que yo voy a tomarlo de este artículo que está por acá. Y aquí pues se habla de las clases sociales en Marx y Weber. Y el artículo es de Jorge Ríos. En este caso digo, bueno, cuando yo hablo de las clases sociales me refiero a la forma en que define el concepto este autor. Aquí es un poquito complejo porque yo hago referencia entonces a una definición de Marx que maneja Jorge Ríos. Voy a ver cuáles son las obras de Marx que analizó el autor. Pues aquí están, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si voy a tomar El Capital, en esta obra que vemos aquí está publicado en el 75. Entonces yo digo, Marx, 1975, en Ríos, es el apellido del autor, Ríos, y este texto es de... No aparece la fecha.
aquí entra una cuestión que es, si yo no tengo la fecha de publicación de este documento, entonces lo que tengo que hacer es ponerle sin fecha. Ahí está. Entonces, con esto yo estoy indicando que el concepto de clases sociales lo tomo de Marx, del Marx que aparece en la obra de Ríos, ¿sí? Y en mi bibliografía tendría que poner yo a Ríos, no a Marx, porque yo no leía a Marx, sino que leía a Ríos, que es el autor que tengo aquí, es Jorge. No tengo la fecha, entonces le pongo sin fecha, ¿sí? El artículo se llama Las teorías de las clases sociales, punto, de Marx y Weber. Introducción para estudiosos de la administración. Punto. Esto lo consulté. Aquí está. En línea. ¿Sí? Consultado el 25 de febrero de 2016. No tengo la fecha en que lo subieron a la red, entonces pues no pongo ese dato, sino tendría que poner aquí publicado tal fecha. En este caso pues nada más tengo esa información, consultado el 25 de febrero de 2016, disponible en, y aquí sí pongo la liga de donde lo obtuve. Ahí está ya la obra está incluida aquí en la bibliografía. Ahorita vamos a llegar a ver este tema, pero me parece importante que conforme vayamos trabajando, eh, in- va- vayamos incluyendo cada una de las obras que consultamos, ¿no? Entonces voy a agregar a Rachels también. Es James Rachels, entonces lo pongo así, es del 2011 y es Introducción a la Filosofía Moral. Esto está publicado en México en el Fondo de Cultura Económica. Y de una vez vamos a agregar la ENADIS. Como la ENADIS es un documento publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el autor pues sería el CONAPRED, ¿sí? Ese es un autor institucional. Se publicó en 2011, ¿sí? Y es la encuesta nacional o sobre en México, NADIS 2010. Y esto, como es un documento que fue publicado, lo puedo incluir como si fuera una obra publicada, a pesar de que está en internet. Sí, esto es en México y publicado por el CONAPRED. Y por cierto, déjenme corregir esto porque aquí es Encuesta Nacional sobre Discriminación y aquí puse D. Ahí está. Ahí vamos bien. Entonces, volvemos acá. Las citas no textuales hacen referencia a autor o a datos de un programa o una institución que deberá referir directamente en el texto de la siguiente forma, que es el autor, el año y la página, si la hay, si es un texto que tiene páginas. Por ejemplo, si yo cito algo de la ENADIS,
pues podría poner el número de página, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece la página, es este dato que está acá. Si quiero hacer una referencia muy precisa, pero pues en este caso, como hago referencia a la obra completa, pues entonces no es necesario poner la página. Y bueno, ejemplos de citas no textuales serían INEGI 1992, la Organización Mundial de la Salud en el 95, Bustamante y otros 1995. Como pueden ver, estas son las referencias que acompañan a las citas no textuales. Todas las citas deben ir acompañadas de una referencia, ¿sí? A ver, este... Cuando el nombre de un autor es parte de la redacción de un párrafo, se anotará entre paréntesis el año de edición y el número de página inmediatamente después del apellido. O sea, aquí arriba vimos cómo el nombre del autor de esta obra, que es la institución INEGI, aparece dentro de la referencia. Si yo voy a utilizar la palabra INEGI dentro de mi párrafo, entonces nada más voy a poner el año entre paréntesis, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Según Saldívar, 1985, página 35, la violencia doméstica, esto o lo otro. Y por cierto, se puede utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es poner el año, dos puntos, y el número de página, o también se puede utilizar una coma y la palabra página, ¿sí? A ver, se me cambia el idioma. Ahí está. Cualquier de las dos formas es correcta, ¿sí? Es dependiendo como ustedes se sientan más cómodos. Lo único que sí hay que considerar es que si yo utilizo esta forma en una cita, lo voy a tener que utilizar en todo el documento. Es decir, no puedo utilizar unas con dos puntos y otras con la P, ¿sí? Bueno, entonces, más o menos ya tenemos esto. Ah, el ejemplo aquí sería esto. Si yo voy a decir esto, ¿no? La ética, y aquí estoy siguiendo a Rachels. Sí, este sería una forma de hacerlo. Y la otra forma sería así, o de acuerdo con Rachels, y entonces ya nada más pongo el año entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando el apellido del autor como parte de mi texto, que mi texto pues finalmente es esto, ¿no? La referencia simplemente es para ayudarle al lector a que sepa de dónde estoy sacando la información. Por cierto, una cosa más, las referencias dentro del texto tienen la función de enviar al lector a la bibliografía o a las referencias bibliográficas, y la bibliografía tiene la función de enviar al lector a las obras que consultamos nosotros. Básicamente es un criterio de claridad, de transparencia, decir, lector, mira, lo que yo estoy haciendo aquí no es inventado, proviene de fuentes concretas que tú puedes consultar si quieres profundizar en esa información. Esa es la finalidad de las citas. Pero bien, volvemos acá entonces. Tenemos ya esto de las citas no textuales, ¿sí? Una cosa más. Cuando se hace referencia de modo general a diversas obras en relación a un solo tema, se colocan dentro de un paréntesis los nombres de los autores y años de edición y sus obras separados por punto y coma, que es cuando voy a citar a diferentes autores, ¿sí? Por ejemplo, si cuando hablo de ética, yo quisiera citar a Adela Cortina en un texto de 1998. En este caso, pues aquí hay dos referencias. Lo que se debe hacer en este caso es separar las referencias por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Y ojo, esto es muy importante. Dentro del paréntesis se deben ordenar alfabéticamente. Entonces primero iría Cortina y después Beichlus. Así sería una cita de varios autores o de varias obras, mejor dicho, porque incluso pueden ser dos obras de un mismo autor, ¿no? Yo podría citar a la obra de Cortina del 98 y podría citar a este
Bueno, aquí lo haría de esta manera. Pondría cortina 98 y 2005. En este caso, sí. Vamos ahora a las... A ver, es lo que hicimos hace un momento, ¿no? Cuando hay una cita cuando yo cito una cita de otro libro, que es lo que hicimos ahorita en el ejemplo con Marx acá, ¿no? Yo estoy citando la cita de Marx que hace Jorge Ríos. En este caso lo que tengo que decir es Marx de tal año citado en Ríos de tal año, ¿sí? Porque ahí lo que estoy aclarando es que estoy citando a Marx desde la obra de Ríos. Y por cierto, se utiliza el en, no citado por. Hay algunas personas que utilizan el citado por Longoria, pero lo correcto es poner citado en Longoria, porque finalmente la referencia yo la hago a un libro, a un artículo, a una obra, a algo publicado, no al autor en sí, porque el autor pudo haber publicado muchas cosas, ¿sí? Son más precisas estas citas y estas referencias. Bueno, ahora sí vamos a las citas textuales. Las citas textuales son de dos tipos. Una es la cita textual que va entrecomillada y la otra es la cita textual que va como cita de tipo bloque. Este sería un ejemplo de una cita de tipo bloque. La diferencia son el número de palabras. Si yo tengo menos de 40 palabras, lo voy a poner entre comillas. Si yo tengo más de 40 palabras, lo voy a poner como una cita de tipo bloque. Vamos con un ejemplo con la Enadis, ¿sí? A ver, introducción. A ver, por ejemplo, si yo agarro esta parte de aquí y la voy a poner en mi texto como una cita textual, bueno, lo voy a dejar así porque ahí está. Bien, si para mí esta es una cita textual, lo que tengo que hacer primero que nada es contar el número de palabras, que en este caso son 41, ¿sí? Aquí pues tendría que ponerlo como cita de tipo bloque o también lo que podría hacer eh, es quitar algunas partes para no tener que mandarla a cita de tipo bloque, ¿no? Dice, a 10 años de haber incorporado el derecho de la no discriminación en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han realizado importantes esfuerzos contra la discriminación. Por ejemplo, aquí yo podría quitar esta parte de aquí y ya tengo una cita que es de 34 palabras. En este caso, pues la puedo poner como una cita entrecomillada. Pues ya puedo ponerla aquí, ¿sí? Eh, Ahora, todas las citas textuales deben ir acompañadas de su debida referencia. En este caso, en Alice 2011, página, esto está en la página 9. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta sería una opción, poner la cita entrecomillada. Eh, Poner la cita entrecomillada dentro del texto. Si yo esa misma cita que tomé de la Enadis, si yo la quiero poner completa, incluyendo esta cuestión, pues entonces tendría que ponerla como una cita de tipo bloque. Y para poner una cita de tipo bloque o para señalarla, bueno, pues evidentemente hay que ponerle su referencia, que está aquí. Y por tratarse de una cita de tipo bloque, pues le tengo que hacer de tamaño inferior al texto, darle un margen izquierdo y un margen derecho. Entonces ahí ya tiene este texto el formato de la cita de tipo bloque. Así es, en este caso no se tienen que utilizar comillas porque ya con el hecho de estar con este formato, pues ya queda claro que se trata de una
cita textual. Y por cierto, en las citas no se utilizan las letras en itálico. Las letras itálicas únicamente se utilizan para cuando hacemos referencia a obras. Por ejemplo, si yo digo Rachel's es 2011, en su libro Introducción a la filosofía moral, o puedo poner incluso nada más así, en su libro Introducción a la filosofía moral, Rachel's, aquí la referencia, así se vería mejor. Y como este es el nombre de un libro, pues esto lo tengo que poner en itálico, ¿sí? Para que el lector pueda ubicar las diferencias que hay entre, entre lo que escribimos nosotros y cuando estamos haciendo referencia expresa a una obra, ¿sí? Entonces ahí ya van varias ideas. Las citas no textuales se utilizan para hacer referencia a ideas, ¿sí? O cuando traemos ideas de un texto, pero no de manera textual. Y por otro lado, las citas textuales se utilizan para cuando ponemos algo tal cual aparece en la obra, como hicimos aquí, ¿sí? Trajimos esto tal cual está ahí. Y hay dos opciones. Cuando el texto es de menos de 40 palabras, se ponen entre comillas. Y cuando es de más de 40 palabras, se ponen como cita de tipo bloque, ¿sí? Bueno, ahí tenemos. Ahora, una cosa más. Si yo deseo quitar cosas aquí para que la cita no esté tan larga, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo hubiese quitado este, por ejemplo, toda esta parte, y nada más quiero decir, en el artículo primero de la Constitución Política, si yo únicamente quiero utilizar eso como mi cita, yo quité una parte aquí de la oración, en este caso, pues pongo puntos suspensivos para indicarle al lector que aquí hubo algo que yo no dije, ¿sí? Ahora, si lo que yo quito está dentro del texto, por ejemplo, esta palabra importantes, lo que tengo que hacer es también utilizar los puntos suspensivos, pero entre corchetes, ¿sí? Ahí ya el lector va a saber que aquí hubo una omisión de algo que aparecía en el texto original. Entonces, al principio, si yo utilizo puntos suspensivos, lo que estoy indicando es que quité una parte o que no puse una parte que estaba en el texto original. Si lo hago al final, pues es que seguía otra idea. Y si lo hago entre corchetes, es para indicar que quité algo de aquí en medio. Ahora, si yo añado si por ejemplo una cita no es suficientemente clara, yo puedo incluir también ideas dentro de la cita y esas las voy a hacer con corchetes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que la modificación que se hizo en el artículo primero se hizo en el parágrafo 2, ¿sí? Ahí yo indicaría, en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, parágrafo 2, se han realizado esfuerzos contra la discriminación, ¿sí? Entonces, eso queda claro ahí que yo le añadí algo, ¿no? Entonces ya tenemos estos puntos suspensivos al inicio, puntos suspensivos al final, puntos suspensivos entre corchetes para señalar que omitimos información y corchetes para indicar cuando nosotros insertamos algo en la cita. Ahora, una cosa más todavía. Supongamos que el texto incluía comillas. A ver, vamos a buscar un texto, una parte del texto que tenga comillas acá en la, en la list. Generalmente se utilizan cuando se trabajan con testimonio. Mira, aquí por ejemplo hay un texto que tiene comillas.
Si yo tomo una parte de un texto que incluye comillas, se me complica un poco porque eh, porque no queda claro cuáles son las comillas de la cita y cuáles son las comillas que ya incluye el texto. Entonces, supongamos supongamos que yo si quité eso, pues lo tengo que indicar con los corchetes. Ahí está. ¿Cuántas palabras son? 36. Entonces sí puede quedar como cita entrecomillada. Ahora decía, si, ¿cómo distingo yo las comillas de la cita de las comillas que ya están en el texto? Lo que hago es utilizar comillas simples. ¿Sí? Aquí lo que estoy indicando es que el texto tenía comillas, pero estas son mis comillas y estas son las comillas del texto. ¿Sí? De tal forma que uno puede tener una cita que quede así. ¿Qué significaría ver una cita así? Una cita textual. Significaría que yo estoy citando un texto que en el manuscrito original aparecía entrecomillado. Eso indicaría. O incluso yo podría tener una cita así. Así podría aparecer una cita textual. ¿Qué es lo que estaría indicando esta cita? Primero, con las comillas, pues indicaría que se trata de una cita de Rachel, ¿sí? Porque para eso está aquí la referencia. Y bueno, como es una cita textual, vamos a poner el número de página. Suponemos que es de la página 22. Y a ver, vamos a hacer la lectura de esta cita. Es una cita textual del autor Rachels en el libro publicado en 2011 en la página 22, que es este libro que está aquí, Introducción a la Filosofía Moral, México, en el Fondo de Cultura Económica. Ahora, la cita omite una parte al inicio, omite una parte al final y omite una parte en medio. Y el texto que he citado incluía comillas en el texto original, por eso están estas comillas simples. Así es como se indicaría. Yo creo que esto sería lo más complejo. O bueno, lo más complejo sería que tenemos un texto anónimo, que sería un texto sin autor y sin fecha. Yo creo que esto sería la cita más compleja que pudiéramos llegar a tener. ¿Sí? Una cita de una cita de una cita, ahora sí sería así, ¿no? O de un texto entrecomillado, de un autor anónimo sin fecha. Yo puedo tener una obra así. Acá pondría anónimo, punto, sin fecha y bueno, pues la información que tenga aquí. Texto sobre discriminación. Generalmente estos anónimos se utilizan cuando las referencias a publicaciones de internet que no vienen con un autor. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos las citas no textuales y las citas textuales, que insisto pueden ser de dos tipos. Vamos a pasar ahora a las referencias bibliográficas, que serían los que aparecen en el listado de bibliografía. Pero eso lo voy a hacer en otro video porque creo que ya he tardado un poquito con y no sé si voy a tener problemas para subirlo a YouTube. Bueno, por lo pronto me despido y les pido que si tienen alguna duda sobre las cosas que hemos compartido acá, pues me las hagan llegar. Adiós.